Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega del programa Pedro Beltrán Informa, en el que, como saben, les acercamos hasta los grandes compositores de la historia. Hoy nos toca hablar de Debussy y lo vamos a hacer en primer lugar. Vamos a comenzar con Moses Beltrán. Moses, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, me gustaría que comenzáramos hablando sobre cómo fue la relación de Debussy con sus padres. Pues Debussy, al principio de su vida, pues sus padres no es que se llevasen extremadamente bien con él, y además tampoco le ayudaban mucho en su vida musical. Él tampoco es que se dedicase a la música desde niño, tampoco es que le gustase. Todo empezó un poco más tarde de su vida, cuando era más adolescente, más mayor. Su padre trabajaba en una imprenta y su madre no tenía ningún trabajo, pues trabajaba como madre para Debussy. Aunque el padre de Debussy nunca se trató bien con Debussy, ya que el padre siempre quiso que Debussy se educase a ser un militar en la marina para ganar dinero para la familia, que en esa época en Francia eran bastante pobres esa familia. La madre siempre pensó que el colegio nunca servía para nada. Llegó hasta sacar a Debussy del colegio cuando Debussy tenía 7 años, y Debussy podemos notar que por culpa de ese momento nunca pudo tener una educación muy buena, ya que siempre podemos notar en sus cartas y en muchas cosas más fallos ortográficos y etcétera, ya que por culpa de lo que hizo su madre al sacarle del colegio, opinando que en esa época el colegio no valdría nada ni podría servirle. Y así se llevó Debussy con sus padres. No fue una relación muy perfecta, ya que él tampoco opinó que sus padres eran muy buenos para él, y él nunca quiso hablar de su primera infancia. Ajá, bueno. ¿Qué influencia tuvo para él la guerra franco-prusiana? Pues la guerra franco-prusiana fue vital para su vida, ya que le cambió el curso de su vida un hecho que sucedió para su padre. Debussy durante la guerra claramente estaba en la cárcel, pero a su padre llegaron a encarcelarlo durante esa guerra. Esa guerra franco-prusiana es un poco más anterior, en el 1870, a la Primera Guerra Mundial, y esa guerra podemos ver que los alemanes ganan la guerra y los franceses pierden claramente. Está el padre de Debussy, que es francés, llega a ser encarcelado por haber participado en la guerra en contra de los alemanes, y está 4 años en la cárcel. Durante esos 4 años llega a hacerse un amigo. Ese amigo podemos ver que era director de una orquesta importante de Francia, y cuando el amigo y el padre de Debussy llegan a conocerse con Debussy, el amigo ve en Debussy que es un niño que dota de unas capacidades musicales bastante altas, y le dice a su padre que no lo meta en el ejército, que él quería hacer de Debussy un militar en la marina, y al final Debussy acaba haciéndose un compositor que se le da bien el trabajo con ayuda del amigo del padre de Debussy. Con esa ayuda Debussy llega a hacerse más éxito y puede ayudar a su familia con más dinero. Y así empezó su vida musical. ¿Cómo fue su vida sentimental? Pues su vida sentimental, pues mayormente tuvo unas cuantas mujeres y muy problemáticas, si podemos observar en ellas. Ya que todo empezó una relación de 9 años con una tal Gaby en Francia. Esa mujer Gaby pues fue una relación normal y corriente como todas las parejas, hasta que todo llegó a su fin y acabaron divorciándose, ya que Debussy encontró otra mujer y dejó a Gaby. Gaby no quería firmar los papeles del divorcio y seguían así, casados, pero queriendo divorciarse. Debussy encontró una tal Lili, que podemos ver en el caso de esa Lili pues que pasó exactamente lo mismo, ya que cuando Debussy encontró a Lili y dejó a Gaby por Lili, Gaby intentó llegar a suicidarse con un balazo en el pecho, dejando la bala dentro del cuerpo, y ella no llegó a morirse. Luego está Lili, que también tuvieron una relación, ninguna de las dos mujeres llegaron a tener hijos con Debussy, que también pasó lo mismo. Debussy dejó a Lili y Lili intentó suicidarse, se piensa que fue con pastillas. Luego fue esta mujer que Debussy ya llegó a los acuerdos con el divorcio con Gaby, y con Lili no estaban casados, solo juntos,
se casó con una tal Emna, que esta pareja sí que fue la aceptable, ya que duró hasta la muerte de Debussy. Incluso llegaron a tener una hija que llegó a vivir hasta los 13 años, y podemos observar en esta mujer, Emna, que esta mujer estuvo casada con Fauré, que es otro compositor muy conocido de Francia, y esta mujer estuvo casada con uno de los mejores hombres más exitosos compositores de Francia, con dos, ya que estuvo con Debussy y con Fauré. Caso único. Sí, esta mujer murió mucho después de Debussy. Primero Debussy murió con 56 años y un año después de que muriese Debussy moría a la vez su hija con 13 años. Después, unos años después, moría su mujer. Ajá. Bueno, ¿y qué influencia tuvo en Debussy la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial fue bastante impactante para Debussy, ya que además de que fue en la época en la que murió Debussy, la Primera Guerra Mundial destaca en 1914 empieza y en 1918 termina. Debussy, a finales de la guerra y durante, pilla grandes problemas de depresiones, también pilla llegar a un cáncer, y llega durante esa época, tiene una crisis bastante alta económica y psicológica y física. Este hombre escribió muy pocas obras durante esa guerra y además llegó a morir por el frío que hace en Francia y por sus problemas con el cáncer. Así es donde terminó la vida de Debussy, en un cáncer de sangre, y murió con 56 años durante la Primera Guerra Mundial. Muy bien, Moses, muchísimas gracias. Como siempre, fantástico resumen de la vida de Debussy, de este fantástico compositor. Y bueno, pues lo dicho, gracias. Nos vemos la próxima semana y seguimos hablando de la obra de Debussy. Igualmente. Gracias. Continuamos, lo hacemos ahora con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por venir a nuestra casa. Gracias, como siempre, por invitarnos y siempre con temas tan interesantes como bueno, pues todos los que atañen a los grandes compositores que nos permiten conocer no solamente su vida, sino también su obra. Bueno, vamos a comenzar, veo que vienes ataviado como siempre muy acorde al programa de hoy, con camiseta... Ropa de programa. representativa. No he encontrado corbata. No has encontrado corbata, pero has encontrado camiseta, perfecto. Y pasamos, si te parece, a explicar un poquito lo que es el decorado de hoy. Sí, el decorado de hoy es todo Debussy, no podía ser de otra manera, y en el centro su obra más importante, una de las óperas más significativas de la historia, que es Péléas y Mélisande. La hemos traído en 3 versiones en DVD y aquí 2 versiones en CD. Bueno, aquí tenemos la silla presidiendo, que no se cae, que sobrevive a ¿cuántas temporadas ya, Pedro? Pues es la 6ª ya. Sexta sí. temporada. Bueno, hubo que hacer una pequeña restauración, no se cayó. Pero bien, aquí la tenemos, que es estas sillas de Macintosh que usamos en los programas. Siguiendo con Debussy, su ópera Rodrigo y Jimena, basada en el Cid, El martirio de San Sebastián, un oratorio sobre San Sebastián, 2 libretos de Péléas y Mélisande, otra versión más de Péléas y Mélisande, y aquí tenemos varios libros sobre Debussy, discos que llenan todo el programa. Aquí tenemos esta grabación de Simon Rattle, que es una serie de programas, en 6 DVDs en total, sobre la música orquestal en el siglo XX, en el que hay un capítulo espléndido sobre Debussy. Simon Rattle lo hace muy bien, explica muy bien las cosas con un lenguaje muy didáctico, muy ajustado para el oyente, y es una serie sobre música del siglo XX, dentro de la cual se encuentra también Debussy, aunque es un compositor que pertenece en parte al siglo XIX y en parte al siglo XX, porque muere en 1918 y nace en 1862, o sea que hay una parte de su producción que está dentro del siglo XIX. Ajá. Ese es el decorado que tenemos hoy y pasemos al cine. ¿Qué películas nos has preparado hoy que sean representativas o que reflejen la música o la vida de este gran compositor? Sí, para la música de Debussy hablaremos la semana próxima de películas sobre la música.
dentro del programa sobre la obra, películas en que se han inspirado o que tiene la obra de Debussy. Y en cuanto a películas sobre la vida de Debussy, aunque parezca sorprendente, sí que hay películas. Hay una específica de Debussy, una solo de Debussy, que está dentro de este cofre de Ken Russell, que es una caja se titula Los grandes compositores. Sí. Curiosamente hace una selección que no es la más habitual, digamos, porque en esta caja de los grandes compositores tenemos una película solo de Debussy, preciosa, y luego tenemos dos películas espléndidas también, una sobre Elgar y otra sobre Deleuze, que la película sobre Deleuze está considerada una de las mejores películas sobre compositores nunca hechas. Lógicamente nos hablamos de compositores de primerísima línea, y como anécdota diré que en esta caja falta una película, bueno, Russell hizo también otras películas que no están, pero muy curiosamente falta una que es sobre Richard Strauss. Y no está porque la película fue prohibida por la justicia, porque los herederos de Strauss, que todavía viven, la mayoría de los compositores no han tenido descendencia, quiero decir, Mozart y Beethoven, por ejemplo, no hay nadie que les siga, Wagner sí, y Strauss también. Pues los herederos de Richard Strauss consideraron que la película no presentaba al compositor de forma adecuada porque lo presentaba como nazi, hicieron una denuncia y sorprendentemente la ganaron, y la película sigue prohibida al día de hoy. Se puede ver en YouTube, eso no lo han tenido muy en cuenta. Sí, ¿no? Es decir, no se puede vender en DVD, pero en YouTube está disponible, se llama La danza de los siete velos, que cuando uno la ve dice, bueno, ¿y esta película por qué está prohibida? Porque realmente Strauss además era nazi, con lo cual, en fin, esa es la que no está en la caja. La que sí que está es la de Debussy, que es una película excelente y de amplísima recomendación, que también está en YouTube, aunque pone por derechos de autor los primeros 15 minutos están cortados. Curiosidades de YouTube. Si uno entra en The Debussy Film no podrá ver los 15 minutos pero podrá ver el resto de la película, que está puesta en 6 partes. No sé muy bien por qué en 6 partes, además. Bueno, 6 partes, si no es una película muy larga, es una película de 70 minutos, pero dentro de YouTube está puesta en 6 partes, pero la primera no está. Sí. Y siguiendo con Debussy, aquí tiene un papel secundario. Esta es una de sus amantes. Debussy fue muy mujeriego. Y esta es una de sus amantes, que es principalmente conocida, Camille Claudel, por ser amante de Rodin, el escultor Rodin, pero también fue amante de Debussy, sí. Con lo cual Debussy es protagonista también en esta película. El protagonista principal es Rodin y por supuesto Camille Claudel. Es una película magnífica esta de La pasión de Camille Claudel, se hizo en cines en Alicante, es una película relativamente reciente. Gerard Depardieu hace el rol de Rodin, sí. Y vemos cómo Debussy deja a Camille Claudel en un momento en el que Debussy tenía relaciones con 3 mujeres a la vez, que no está mal, porque él hacía sus transiciones, nunca dejaba una hasta que no tenía la otra. Sí. Y entonces en ese momento él está con Lili, está a la vez con Emma, que es la que va a sustituir a Lili, pero tiene un affair sentimental con Camille Claudel, que es el que aparece en esta película. ¿Era habitual en aquella época, porque no es la primera vez que ha surgido el tema con otros compositores, con otros artistas, era habitual que compartiesen quizá a las mujeres entre varios artistas de diferentes gremios? Bueno, sí, la palabra compartir... Había un círculo artístico quizá, sí, donde todos se juntaban, sobre todo en París, y coincidían y París, bueno, la y ciudad surgían... del amor. París siempre ha tenido su encanto como ciudad, en el sentido de, bueno, pues una mayor relajación de hábitos quizás, pero hablando de compartir, tu pregunta no puede ser más apropiada, porque pasamos a la siguiente película, que es Los amores de Emma Bardac, y esta es un caso insólito en la historia, porque es una mujer que tuvo relaciones sentimentales con 2 grandes compositores, con Fauré y con Debussy, y no solo tuvo relaciones, sino que les dio hijos a los 2. El hijo de Fauré no está claro al 100% porque no fue reconocido, puesto que ella estaba casada con otro, en fin, pero el hijo de Debussy sí, porque además es un hija, en este caso es una hija matrimonial, y esta película preciosamente hecha, con escenas de pintura y escenas de música también, se titula así, Los amores de Emma Bardac. Y por último, una película completamente distinta, menos sentimental que las anteriores, que hace referencia a Olivier Messiaen, que es considerado por muchos el mejor compositor francés de la historia, que murió recientemente en 1992 y que tuvo una estrecha relación con Debussy, o inspirado por la obra de Debussy. Fue profesor él de música y en particular enseñaba las obras de Debussy. Estas son las películas que hemos traído al programa de hoy. La semana próxima hablaremos
de películas que tienen música de Debussy en la banda sonora. Muy bien. A mí me gustaría saber, Pedro, porque se trata de un compositor quizá menos conocido entre quienes no dominan la materia, pero me gustaría saber qué grado de notoriedad tuvo este compositor o qué grado de importancia en la historia tuvo este compositor. Sí, menos conocido quizás en España y quizás porque no pensamos en ningún compositor francés, porque si realmente hablamos del compositor francés más conocido es Debussy. El segundo sería Ravel, del que hablaremos también en otros programas. Pero bueno, Ravel nos suena más, ¿no? Quizá. Por el bolero de Por Ravel. el bolero. Sí, fuera del bolero creo que no suena poco demasiado. Poco más, sí, suena sí, demasiado. Sí. De hecho, Debussy es superior a Ravel. Es anterior, que esto mucha gente también se confunde. Es anterior y, bueno, en mi opinión, superior, aun siendo Ravel también un gran compositor. Debussy tiene una gran importancia en la historia de la música. Primero por ser el compositor francés quizás más relevante, hemos hablado de Messiaen, pero Messiaen está en una órbita mucho más contemporánea, mucho más reciente. Y luego porque quizás esto de no ser tan conocido es porque la música la asociamos a Alemania y a Italia y poco más. Es decir, si pensamos en otros compositores, la mayoría de la gente, de los nombres que nos vienen a la cabeza son Alemania, en sentido amplio, incluyendo Austria también, y bien, puede sonar Tchaikovsky, no, pero Francia si piensas era un poco también la cuna del arte, ¿no? Sí, en aquel pero momento. si piensas en otros compositores, a que no te vienen nombres que no sean alemanes o italianos, quiero decir. No hay más para el gran público, por así decirlo. Debussy es un compositor de extraordinaria importancia porque rompe por primera vez con la tonalidad y en eso... ¿En qué consiste eso? Sí, eso consiste en que la música tonal es una música mucho más melódica, basada en una tonalidad concreta, pues do mayor, do menor, mi menor, y Debussy ya empieza esa ruptura que luego hará Schoenberg de forma mucho más clara y más intensa, pero Debussy, partiendo del siglo XIX y enlazando con el siglo XX, rompe la música convencional. Él ya no escribe sinfonías, considera que la sinfonía no tiene sentido y en ese sentido es un compositor de una enorme importancia histórica, aparte de la enorme calidad de sus obras. Bueno, Pedro, aunque hemos hablado ampliamente de cómo fue la vida de este gran compositor, a mí me gustaría que ahondáramos un poquito en el tema y nos cuentes quizá cómo fue su relación con su familia, ¿no? Sí, la relación con la familia tiene gran importancia siempre para cualquier persona. Y en el caso de Debussy tuvo una relación mala con los dos padres. Él, de hecho, dijo que no quería hablar nunca de cómo había sido su vida hasta los 13 años de edad, que los 12 primeros años de su vida como que los borraba. Lo cierto es que, como ha comentado antes Moses, su madre le sacó del colegio, cosa que es bastante fuerte, y sí, luego se ve que no sabía escribir bien, con faltas de ortografía, con faltas gramaticales y una formación en ese sentido cultural muy deficiente, a pesar de que leía. Y después el padre también, obsesionado con poco, como había pasado con otros padres anteriormente, de compositores también, solo le interesaba que su hijo pudiera ganar dinero y como pensaba que con la música no iba a ganar dinero, pues no le interesó para nada ese tema. Y eso a Debussy le influenció y está relacionado con el tema de las mujeres. Dicen que las personas que han tenido carencias afectivas de pequeños, luego son mucho más volubles en sus relaciones o más exigentes en las relaciones o tienden más a cambiar y estadísticamente se divorcian muchísimo más. Esto en el caso de Debussy es claramente aplicable, quizás por una mayor necesidad afectiva, una mayor dependencia afectiva por no haber tenido ese afecto de pequeño y eso le lleva a desear a las mujeres de una manera más intensa o pidiendo a la vez con un carácter de enamorarse por lo que no ha tenido cuando era niño. Eso tiene una influencia psicológica que se percibe en su vida con las mujeres y en su obra. En relación con las mujeres es bastante significativo también. Sí. ¿Cómo fue esa relación con las mujeres? ¿Qué anécdotas nos puedes contar? Sí, es muy curioso porque hay tres mujeres principales. Con la primera no llega a contraer matrimonio, pero da igual porque vivieron 10 años, o sea que como si hubieran estado casados. Y cuando la deja ella intenta suicidarse.
Eso es bien, pues no es muy frecuente o puede pasar en algunos casos, pero es que cuando deja la segunda mujer, que es el primer matrimonio, también intenta suicidarse. Y en este caso disparándose un tiro en el pecho, que puedes decir, y se le queda la bala dentro, que eso es lo que figura en los libros, es un poco raro, si te disparas un tiro en el pecho se te queda la bala dentro, y tuvieron que ir al hospital, estuvo a punto de morir, y un famoso cirujano de la época le consiguió extraer la bala y consiguió que se salvara. Claro, eso desató un escándalo enorme, porque Debussy era una persona muy conocida en los círculos culturales de París, tenía muchísimos amigos. Es la época de Picasso también, que lo tienes ahí en los dos cojines a tu lado. De hecho, coincidieron en algunos conciertos, aunque no llegaron a ser amigos. Bueno, pues Debussy, en ese momento, es tal el escándalo que se monta que todos sus amigos le dejan diciendo, bueno, ¿qué es lo que has hecho? O sea, a Lili has hecho que se suicidara, qué desastre. Y se tiene que ir a Inglaterra. O sea, fue un golpe importante para quizás su reputación personal, su reputación, su imagen, añadido porque se casa con Emma, la que veíamos en la película antes, Emma Bardac, y Emma, no es que fuera millonaria, pero estaba muy bien situada económicamente, con una gran holgura, mientras que Debussy era pobre de solemnidad. Pero vamos, pobre hasta el nivel de que cuando se casa con Lili, que esta es una anécdota muy graciosa, no tenían dinero para la fiesta de la boda, pero es que todo lo que pudo conseguir darle es un desayuno que tuvo que pagar con unas clases que dio el día anterior, porque no tenían dinero. Quiero decir, además era muy vago, Debussy era extraordinariamente vago, sí, no le gustaba nada. No le gustaba trabajar, ¿no? No le gustaba trabajar, pero ni siquiera le gustaba componer, decía que solo tenía que componer pues cuando tenía inspiración, pero inspiración tenía muy poca. De hecho, su obra es bastante limitada. Aquí es corta, tiene una obra pequeña. Muy pequeña, podría abarcar, el total de la obra podría abarcar 12, 14 horas, vamos, no son cantidades. Y aún así es el compositor más relevante de Francia. Bueno, claro, es que 14 horas, como ya la mayoría de la gente, aunque Mozart sean 170 horas, creo que pocas personas han escuchado 170 horas, o 170 CDs más que 170 horas, que son más, pueden ser 200 horas de música fácilmente. Bien, pues sí era vago, incluso Emma le decía, bueno, tienes que trabajar por lo menos 4 días a la semana, 4 horas, que tampoco es mucho. Ella le ponía los deberes, ¿no? Eso llega a ser 16 horas, o sea que tampoco es una cantidad precisamente muy alta. Pues sí, con las mujeres lo que digo, que deja a Lili, se suicida y se va con una mujer acaudalada, que a la vez tiene que dejar a un marido que era conocido en París y que romper el matrimonio, con lo cual fue un escándalo colosal en la época, porque además Lili era persona también muy social, muy conocida en los círculos literarios y artísticos de París, y bien. A continuación con Emma sí, tuvo una relación duradera y tuvieron una hija que tristemente falleció con 13 años de edad, justo después que su ¿Cómo fue padre... esa relación con su hija? La relación con la hija fue maravillosa. Yo pienso que ahí Debussy consiguió todas sus carencias afectivas que había tenido de niño, todos sus fracasos matrimoniales, los sublimó en una relación muy especial con su hija que fue de una enorme intensidad. Ajá. Muy bien, Pedro, pues hasta aquí nos llega el tiempo. Muchísimas gracias, ha sido un recorrido fascinante por la vida de Debussy, este compositor del que la próxima semana abordaremos su obra. Muchas gracias a ti, Información TV, un placer y hasta la semana próxima. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Hoy les hemos hablado de la vida de este gran compositor, el más importante de Francia, Debussy, y la próxima semana les contaremos todo sobre su obra. Hasta entonces. C'est une vieille fontaine abandonnée